Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Creo ya que ya nos pueden oír, ya están conectados. O sea que Paola, cuando quiera. Muy buenas tardes a todos y a todas. De verdad nos complace muchísimo, muchísimo que estén aquí acompañándonos. Para nosotros es un gusto poder encontrarnos en espacios como estos. Esta iniciativa pues hace parte del programa de bienestar de la universidad para cada uno de los que estamos aquí, para cada uno de los profesores y de los administrativos que hacen parte de nuestra comunidad. Porque el bienestar y en iniciativas como estas pues alimentan el alma y hacen parte del bienestar emocional de cada uno de nosotros. Es un espacio distinto que invitamos a que lo disfruten y sirva también de desconexión de la rutina normal y diaria que tenemos. A la decana Patricia, a la profesora Verónica y a todos los profesores de la Facultad de Artes, muchas gracias. Muchas gracias porque siempre han creído en nosotros, siempre se nos han unido a movilizar todas estas iniciativas para el bienestar de nosotros, así que gracias porque también es una forma de acercar eso académico y esa vida académica a nuestra vida administrativa y a nuestra otra rutina diaria, así que es también la forma de acercarnos a ustedes. Muchas gracias, disfrútenlos, recordemos que tenemos otros espacios también en nuestra agenda. Nos volveremos a ver entonces así el miércoles 14 de abril, visita virtual al Museo Arqueológico, el miércoles 19 de mayo a la visita virtual Museo Nacional del Prado y el miércoles 16 de junio con nuestra profesora Verónica Uribe en una charla súper interesante de libretas, cuadernos y otros usos. Así que bienvenidos, disfruten este espacio y adelante, decana. Muchas, muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias Paola por la introducción, la invitación. En efecto, llevamos varios años. Antes hacíamos visitas in situ, en vivo a los museos. Hace un año exactamente hicimos la última al Museo Nacional y pues este año se nos ocurrió obviamente seguir abriendo estos espacios, incluyendo no solo las charlas, sino estas visitas a museos que van a ser virtuales, pero es para aprovechar las herramientas que tenemos. Y también, como dice Paola, pues realmente es un espacio para volvernos a ver. Me alegra ver tantos nombres conocidos, no veo las caras, pero están muy invitados y muy invitadas a abrir sus cámaras también para que nos podamos saludar. Pues finalmente, yo sé que muchos de ustedes se conocen y no tenemos muchas oportunidades de vernos en el campus, así estemos yendo por pedacitos, así que de verdad es una alegría poderlos ver, sentirnos pues como parte de esta comunidad, sentirnos pues también como acompañados en todo lo que estamos. Y pues justamente le propusimos a Paola pues estos espacios y esta charla que yo quería hacer hoy en particular, pues justamente como una forma, lo que podríamos llamar de bienestar espiritual, es decir, de cosas que alimentan el espíritu, el mundo interior, que nos dan herramientas pues realmente, si se quiere, para sobrevivir esta época tan difícil que nos ha tocado. Eh, pues les cuento de una vez, lo pueden ver en el título de mi charla, pues lo voy a mirar bajo una óptica optimista. Sin embargo, pues también algunas de las imágenes seguramente pues van a ser difíciles porque pues sí creo, así como a través de la historia con otras pandemias, pues este es un trauma colectivo que estamos viviendo, pero pues qué mejor que tener este espacio para justamente hablar de todo esto y poderles compartir también pues las reflexiones que yo he hecho como historiadora del arte. Por eso me interesa y he hecho otras charlas también, de pronto las han visto, que tienen que ver justamente con el lugar, por ejemplo, de la imagen y del arte en esta pandemia en particular, pero también de la historia como maestra para guiarnos a través de todo esto. Entonces, pues esa es un poco la idea. Estos son como algunos de los grandes temas o ejes que quiero recorrer con ustedes. Quiero empezar hablando justamente de esa relación entre el arte, la creatividad y la crisis. Por otra parte, pues quiero que pensemos en puntos de partida, cosas que todos hemos vivido para pensar en nuestra pandemia, entre comillas, porque en realidad
veremos que lo que estamos viviendo lo han vivido millones de personas a través de toda la historia de la humanidad. Luego quiero hablar un poco de qué es eso de la perspectiva histórica, que de hecho en la educación uniandina es algo que nos gusta resaltar a través de eso que llamamos la educación general, que es algo que deben hacer todos los estudiantes en nuestra universidad. Y yo creo que pues esa es una reflexión también importante, digamos, en esta charla y un poquito de la charla también va a ser muy personal porque es también contarles pues las herramientas que yo como historiadora del arte pues he tenido y como les decía, una de las grandes maestras es la historia. Luego quiero hacer un repaso de algunas de las famosas, digamos, pandemias que nos han marcado como humanidad, sus consecuencias negativas y positivas, y pensar en cómo la creatividad se ha dado para muchos creadores, artistas, escritores, científicos en momentos de pandemias, en el encierro, más distracciones como ahora, pero igual ya vemos que hemos sido también creativos como humanidad en este año para sobrevivir a todo esto. Entonces también quiero repasar algunas de esas respuestas creativas a esta pandemia y algunas que han sido hechas desde nuestra universidad. Y finalmente el último punto es más una reflexión final, pero que creo que atraviesa toda la charla y es la idea de que aprender del pasado es también transformar el futuro. Bueno, entonces empiezo por esta idea. Entre comillas, el arte no es amigo de la comodidad. En realidad es la frase de una colega mía, Carolina Gamboa, que también la conocen seguramente como directora del coro y directora del departamento de música. Y Verónica Uribe, también mi colega de Historia del Arte, que va a dar una de las últimas charlas de este ciclo. Con ella hicimos una clase abierta en la facultad a comienzos de la pandemia, hace un año, con este título, con el objetivo de entusiasmar a nuestros estudiantes o digamos, darles ejemplos históricos de cómo muchos artistas pues han creado en medio de la adversidad, no solo las pandemias, y que en realidad la comodidad excesiva pues no es la mejor amiga del arte. No quiere decir que todo el arte tenga que ser sufrido, pero pues aquí les traigo dos imágenes de dos artistas más o menos contemporáneos. Uno, seguro lo conocen, quien es Vincent Van Gogh, en este autorretrato. Habrán oído muchas historias sobre él. Y efectivamente, digamos que su mundo interno, su psicología, sus problemas, todos tuvieron, digamos que realmente un lugar muy importante dentro de su creatividad y no podemos desechar esa historia también de su arte finalmente, o su arte como una ventana para expresar y también salir un poco de esa angustia interior. Del lado izquierdo les muestro una artista que, como decía, seguramente no es muy conocida o para nada conocida para muchos de ustedes. Es una artista, digamos, de Gran Bretaña, una mujer artista que, entre otras, pues no va a ser tan reconocida sino hasta hace poco por esa razón también, que va a estar un poquito a la sombra de otros artistas famosos de su época. Pero lo que me parece fascinante de ella y de muchos otros artistas es que exploran su mundo interior, incluso la habitación, su espacio más íntimo, privado, se vuelve, bueno, ¿por qué representar esa esquina aparentemente insignificante? Y yo creo que parte de la crisis de este año ha sido un llamado a ver, realmente observar lo que tenemos a la mano, a poder crear, a poder ser creativos con eso que tenemos a la mano. Obviamente hoy en día tenemos una gran ventaja y es esta, es la capacidad de estar conectados, la capacidad, pues todo lo que nos dan las herramientas virtuales. Sin embargo, esa capacidad también de refugiarse en el mundo interior, pues va a ser siempre una constante dentro de las artes. No en vano este artista que estoy citando acá, el gran romántico, artista del romanticismo, dice esta frase célebre: el pintor que no vea ningún mundo dentro de sí mismo, pues mejor deje de pintar. Y otra vez, pues tiene que ver con esa recursividad del mundo interior. Traigo unos ejemplos más a la mano, pensando además en esas visitas guiadas que hemos hecho siempre en este grupo. A la derecha, unos dibujos de un artista en Colombia de comienzos del siglo XX, que en realidad va a ser artista testigo durante la guerra de los 1000 días y va a ser un magnífico cuaderno en el que registra literalmente los acontecimientos. Y es también muy difícil de ver y es imaginarse lo que es para el arte ser testigo de acontecimientos particulares que además son traumáticos. Digamos que el arte es no solo un vehículo de expresión, sino de testimonio, si se quiere. Y
recientemente, ya veremos, se habla mucho de la relación entre arte y memoria. También quería traer a la luz este dibujo, literalmente que vemos acá en detalle, que está sobre este muro del Museo Nacional, que era una antigua cárcel. Si han estado en el Museo Nacional, recordarán que varias de las salitas son las antiguas celdas, y lo que estamos viendo, preservado ahora detrás de este vidrio, o sea, esto es un gran vidrio y este es el detalle, son dibujos de personas que estuvieron en este espacio y que seguramente lo que representaron no era lo que estaban viendo a través de la ventana, sino lo que recordaban y lo que añoraban, ¿no? Lo que ya no tenían. Entonces, otra vez pensando, pues primero que el arte está al alcance de todos y segundo que muchas veces es el resultado de esa necesidad. Y yendo mucho más atrás en el tiempo, me gusta usar estas imágenes para recordar que esa necesidad de expresión nace muy tempranamente dentro de la historia de la humanidad, dentro de lo que a veces se llama la prehistoria. Estamos hablando de obras de hace más de 20.000, casi 30.000 años, que son algunas de las primeras expresiones gráficas utilizando lo que se tiene a la mano, rocas, piedras. Acá a la izquierda están viendo una muy cercana a nosotros, del Parque Arqueológico en Faca, las Piedras del Tunjo, y a la derecha más lejana, pero es un fenómeno que se repite en muchas partes del mundo, y lo que es muy interesante es pensar en esa necesidad de expresión y de creación a pesar de la adversidad y la dificultad. Hacer esto era muy difícil en términos, digamos, de las condiciones. Muchas veces, en el caso de las cuevas del lado derecho, se tenían que hacer en lugares muy profundos, de muy difícil acceso, sin iluminación, y uno pues se pregunta cuál era la necesidad. Evidentemente la estaba, existía, y la creatividad, pues de nuevo, no solo ha sido siempre una herramienta, sino una necesidad primordial del ser humano, ¿no? Siempre pensamos que la supervivencia era pues salir, cazar animales, comer, y sí, pero evidentemente también había una necesidad, que si se quiere se podría llamar espiritual, de crecimiento de nuestro mundo interno. Ahora sí, llegando a nuestro presente, quería, como les anuncié, recordar algunos, digamos, puntos de partida, y que de nuevo no solo tienen que ver con nuestra pandemia, sino en general, en las pandemias. Primero es recordar, bueno, la definición de una pandemia. El paso de una epidemia a una pandemia implica desbordar las fronteras, digamos, de lo que hoy en día serían naciones, en otras épocas imperios, digamos que va más allá, digamos, de una unidad, de una unidad contenida en un lugar, se empieza a esparcir en velocidades distintas, obviamente, según los tiempos en los que vivimos. Las formas de protección que creemos muchas veces que, pues para nosotros, evidentemente, ha sido la primera vez que lo hemos experimentado, pero no es la primera vez que la humanidad lo ha experimentado. El mismo término cuarentena viene de un término italiano, quarantino, que quiere decir 40 días, a veces eran 30, a veces eran 40 días, pero no olvidemos que 40 días de aislamiento, que primero, digamos, la primera vez que aparecen estas ideas, aparecen en el siglo XIV, imagínense. Y también hay resistencia a la población, hay quienes desobedecen, ponen multas, hacen las primeras leyes, digamos que los gobiernos intentan controlar lo que en ese entonces se llamaban las pestes, para que las personas pues realmente puedan sobrevivir, obviamente sin las herramientas nuestras de ahora. Pero recordemos también que 40 días ocupa un lugar importante, digamos, en varios ritos de purificación, incluso bíblicos. Si ustedes piensan, los 40 días y las 40 noches del diluvio, en el que finalmente sobreviven varias especies gracias al arca de Noé, son 40 días de ayuno también de Cristo, es decir, y hay muchas prácticas sociales a través del tiempo que imponen esos 40 días, digamos. Por ejemplo, a través de la historia, las personas, las mujeres que acaban de dar a luz, muchas veces se consideraba que 40 días era el término, digamos, ideal para, dentro de su aislamiento, digamos que recuperarse. Así que hay como una mezcla de cosas ahí que están detrás de esto. Por otro lado, pues el vestuario, las nuevas modas, las formas de protegerse, donde también hay unas legislaciones, hay muchos debates que podemos ver alrededor del mundo en la actualidad también, la libertad individual versus lo que podríamos algunos pensar que es el bien común. Y otro de los, digamos, grandes
ejes o puntos de partida para todo esto finalmente tiene que ver con la relación del ser humano con la naturaleza. Claro, algunos dirán, bueno, el ser humano forma parte de la naturaleza. Sí, pero también hemos creado una serie de estructuras, ¿no? Lo que llamaríamos como una idea de la cultura que creemos que estamos separados de la naturaleza, no voy a entrar en todo ese debate, pero sí quería señalar unos momentos importantes y recordar que esto sucede hace muchísimo tiempo. Las pandemias empiezan cuando hay un cambio fundamental de forma de vida, que es el paso, digamos, de estas formas de sobrevivir a partir de la cacería, a una vida agraria, sedentaria, organizada, digamos, en una serie de comunidades. Esto sucede hace más o menos 10.000 años. Y por supuesto en tiempos más recientes, desde la revolución industrial hasta la expansión de la vida urbana en unos porcentajes nunca antes vistos, pues van a transformar radicalmente y cada vez más velozmente esa relación entre el ser humano y la naturaleza, que finalmente, no voy a entrar en todo ese debate, pero tiene que ver en buena medida con el resultado, pues son las pandemias, no solo la que estamos viviendo actualmente, y ya veremos un poco más de esto. Pero quería empezar con esta imagen, para empezar a pensar en el lugar que ocupa la historia en nuestras vidas. No sé si alguien reconoce este lugar. Y si se dan cuenta, hay personas con máscaras, ¿cierto? Con los rostros tapados, todos. Es un día como lluvioso, frío. Se dan cuenta que hay un reflejo del agua en el piso, gente con, evidentemente, sombreros, con paraguas. Sí, Aida, es la iglesia de San Francisco, a pocas cuadras de nuestra universidad, ¿cierto? Y justamente la reconocen por la fachada. Esto es realmente es un dibujo en blanco y negro publicado en un medio en la 1919-20, que registra también o documenta un evento también histórico, que es la pandemia, la mal llamada gripa española, que estuvo por todo el mundo entre 1918 y 20, incluida Bogotá. Fíjense otro detalle aquí, este reloj de tiempo, este reloj de arena volando, ¿no? Como una indicación también como crítica del asunto. Y aquí les muestro dónde saqué esta imagen. Realmente la descubrí el año pasado, al inicio de la pandemia. El Museo de Bogotá hizo una exposición virtual contando sobre cómo Bogotá fue afectada por la pandemia de 1918 a 20. Les voy a ir poniendo y también con Germán de la facultad vamos a ir poniendo algunos enlaces. Este primero es un artículo, digamos, relativamente especializado sobre este hecho, si les interesa conocerlo. En todo caso, a mí me parece que esto es como una especie de espejo, un llamado a nosotros mismos también a, como veremos, aprender un poco más desde la historia. Y no un aprendizaje en abstracto, no lo hice explícito antes, pero estaba ahí escrito. Es también la capacidad de tener empatía con personas pues que ya no están vivas, pero que forman parte de la historia y de nuestros antepasados, digámoslo así. Bueno, antes de este año, si yo les hubiera mostrado esta fotografía, pues les habría parecido como algo chistoso, como algo absurdo, ¿cierto? Como un señor de pronto disfrazado y se pregunta uno, bueno, ¿qué está haciendo aquí en la calle? Pero ya cuando tenemos unas imágenes un poco más frescas, es una foto exactamente de hace un año, en China, 2020, contrastada con esa otra fotografía de Inglaterra de 1920, que ojo, la fotografía o el registro fotográfico de 1918 a 20 es la primera vez que realmente tenemos fotografías en esta cantidad, y ahí hay varios de los enlaces donde pueden explorar más sobre cada una de estas historias y bueno, las fuentes también de esta información. Pero no sé, también pueden reaccionar en el chat. A mí me impactó mucho poner una imagen al lado de la otra y darme cuenta que lo que estamos viendo no es tan distinto, solo que los instrumentos físicos que tenemos y los materiales pues son otros, pero en realidad parece el mismo tiempo y estamos hablando de 100 años de diferencia, ¿cierto? Podríamos pensar un poquito en términos de paralelos, pero también quiero que vayamos más allá de los paralelos. Otro ejemplo, aquí sí me quedó por fuera la fuente, pero básicamente es algo que se vende en nuestra tienda Uniandes, luego la corrijo. Pero básicamente aquí otra vez estamos viendo una fotografía en Inglaterra en 1920 y la nueva moda que empezó a aparecer en diversas marcas desde el año pasado.
¿no? Que es también decir, no solo esto es algo funcional, sino que pues tenemos que tratar de que nos cuadre un poco con nuestro estilo de vida actual, ¿no? Y siguiendo un poquito con estos ejemplos de hace un siglo, eh, como mencioné antes, la resistencia a estos cambios, sean el uso de unas máscaras, tenerse que vacunar, pues en este caso, hace un siglo no hubo vacunas, no había vacunas aún y no había nada más que hacer fuera de esperar y tomar ciertas medidas como aislamiento, como usar ciertas prendas. Pero como había tanta resistencia, acá les estoy mostrando una página de un periódico, el Seattle Daily Times de 1918, que entre varios temas de moda hay un artículo que de alguna manera es propagandístico. Dice, la influenza, es decir, esta gripa española, está llevando a unas nuevas modas, ¿no? Tratando de vender esto en otro sentido, en un sentido positivo. Lo mismo este artículo a la derecha con estas curvas manuales, pero que todos reconocemos que lo que hace es, en el New York Times, hace una reflexión sobre qué lecciones debemos aprender para la próxima vez, ¿no? Y la ciudad de Nueva York se, digamos, estima que lo hicieron mejor que otras ciudades y dicen que es gracias al conocimiento de sus antecesores y de hecho de otras epidemias, en este caso, que hubo dentro de la ciudad de influencia. Entonces pueden ver cómo aquí pues suben y bajan también en términos de números. Nuevamente, nada muy distinto, demasiado diferente a lo que hemos aprendido en el último año. Y simplemente otras fotos tomadas también de estos mismos artículos que también hace un tiempo creo que nos habrían parecido medio absurdas. Y por supuesto, son otras modas, otros estilos, no sabemos muy bien para qué servía esta máscara en particular que está usando la señora aquí, no es que tuviera oxígeno, pero pues había algo que supuestamente servía para aliviar. O incluso este tipo de publicidad o letreros, ¿no? Este es lo que dice es, escupir puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, había todo tipo de advertencias para las prácticas, digamos, culturales, sociales, del vivir, del día a día de las personas, ¿no? Entonces, podríamos encontrar, pues, muchísimos más paralelos, pero más allá de los paralelos, lo que quisiera enfatizar de nuevo es por qué importa y para qué nos sirve tener una perspectiva histórica. Y lo digo pues muy directamente, pues no somos los primeros ni vamos a ser los últimos, y no es que esto sea pesimismo, es simplemente saber que esto forma parte de la condición humana desde hace miles de años y tiene que ver, pues, con, como dije antes, con esa relación que tenemos con la naturaleza. Pero la gran pregunta es, pues, ¿qué podemos hacer como humanidad para enfrentarnos a estas situaciones? ¿Y qué podemos aprender de nuestros antepasados, de esas generaciones anteriores? Y acá era donde tenía un poco de esta idea, que no simplemente es saber sobre el pasado, sino pensar en el pasado de una forma empática. ¿Qué quiere decir tener empatía? Pues con personas que no necesariamente están aquí, pero vivieron todo esto y cómo esto pues tiene unas implicaciones, que es también responsabilizarnos por el futuro. También les estoy dejando acá, Germán les está poniendo en el chat este otro artículo sobre algunos ejemplos de lecciones de las pandemias y pueden coleccionar todos esos artículos para luego darles una mirada desde donde pues estudié también para hacer una charla. Y antes de mi quería hacer esta pequeña reflexión sobre esa relación con el arte, con el pasado y con la memoria, finalmente. Y les estoy mostrando aquí dos imágenes que muestran realmente la confrontación con el pasado a través de vestigios, objetos que nos quedan de personas que los hicieron hace miles de años, como en el caso de la imagen de la izquierda, una persona que está descubriendo el rostro de una escultura descubierta en el 2007 y me pareció siempre muy impactante esta imagen del momento mismo del descubrimiento, ¿no? De encontrarnos con ese pasado, con esas huellas del pasado que todavía nos hablan de alguna manera, o la confrontación entre este espectador en el Museo del Louvre en París con un retrato, pero es un poco también esa idea de ver la representación de personas del pasado antes de que existiera la fotografía. No quiere decir que no fueran también igualmente testimonios de ese pasado que todavía nos están hablando desde otros
tiempos. Por eso los historiadores del arte también decimos que el arte de diferentes épocas pues sigue estando vivo, está aquí con nosotros en nuestro presente. Quien lo hizo no, pero justamente ese arte nos habla de muchas maneras sobre el pasado. Y quería traer un ejemplo reciente de un artista colombiano, tal vez lo han ido a nombrar, se llama Oscar Muñoz. Esto es pues una serie de imágenes que realmente vienen de videos que él hace y de otros medios. Pueden ver que utiliza agua, el agua incluso como medio para dibujar, como pasa en este proyecto para Memorial, donde lo que termina pasando en el video es que la imagen se crea con agua, pero se va evaporando. Está un poquito él reflexionando sobre justamente el paso del tiempo, la fragilidad de la memoria, la incapacidad de mantener muchas veces los recuerdos, o cómo los recuerdos pues son muy fáciles también de evaporar, pero donde no solo es una relación histórica, sino, como digo, en términos de la memoria. Esta imagen de la izquierda es particularmente fuerte, forma parte en realidad de una serie, son 12 discos metálicos como convexos. Cuando uno se acerca, la imagen aparece, pero si uno con su aliento, y fíjense, se llama aliento, si uno respira sobre el disco, y aparecen imágenes que pueden ver ahí como pequeñas fotografías que en realidad son de personas que han desaparecido en el conflicto, en la historia de Colombia, ¿no? Entonces es una metáfora también para traer a la vida la imagen de alguien que no necesariamente está aquí con nosotros. Simplemente les quería traer estos ejemplos como una forma en que el arte también nos permite dialogar con el pasado, nos permite recordar y nos permite conectarnos empáticamente con personas a través del tiempo. Bueno, ahora sí miremos un poco más de la historia de las pandemias, o las pandemias a través de la historia y del arte. Esta es una línea de tiempo, digámoslo así, que se publicó el año pasado, en marzo. Pueden ver que por esto aquí aparece la COVID-19, el coronavirus, 2019 al presente. En ese momento había 4.700 personas que habían muerto. Y el marzo 11 era el día en que se había declarado en que esto ya se había convertido en pandemia, digamos que se había salido de control. Cuando encontré esto por primera vez, pues digamos que me pareció muy útil para tener como esa perspectiva, si lo miran acá, además en perspectiva literalmente, donde a cada una de estas, llamamos las bolitas, les han dado un tamaño relativo, digamos en relación con las personas que han muerto a raíz de esta pandemia. Pueden ver que empiezan con la plaga antonina. Ahorita les cuento un poquito más sobre qué es esto. Digamos que murieron 5 millones en el Imperio Romano, entre 30 y 50 millones de personas en la plaga de Justiniano. También voy a hacer alusión a esto más tarde. Tiene que ver con la época del Imperio Bizantino. Y bueno, todo esto nos parece muy lejano, ¿cierto? De repente uno se encuentra con la plaga bubónica o la peste negra, como es conocida en Europa, donde murieron 200 millones de personas. O sea, esto es pues como inimaginable, ¿cierto? Para nosotros de todas maneras, a pesar de lo que estamos viviendo. Y luego, muchas más. Digamos que estas son como las principales. Luego, cada una de estas plagas tenía como diferentes momentos en los que aparecían, reaparecían. La fiebre amarilla, la llamada gripa española, que era la que estaba mencionando ahorita, murieron, hay especulaciones, entre 30 y 50 millones de personas, montones, y fueron más de las personas que murieron en la Primera Guerra Civil 1918. Esa pandemia aparece justamente en momentos al final de la guerra. Y fíjense, bueno, y obviamente el HIV, que sigue estando presente, hablaré un poquito más de esto adelante. Y desde el año 2000, pues como varios ya hemos sido conscientes en el último año, y me refiero a varios, a personas no especialistas en estos temas, es que parece que en un año hemos tenido una curva gigante de aprendizaje, donde claro, comparativamente en ese momento, pues el COVID parecía, o la COVID parecía pues un poco más pequeño que todo esto, pero pues en realidad resulta siendo una de las grandes pandemias históricamente hablando, es decir, ya vamos en más de 2 millones de personas que han muerto en este año ya larguito. A la derecha les muestran otras formas también de comparar esto mismo con algunos datos y bueno,
simplemente una forma gráfica de representar esto para decir pues que esto ha sido constante y que hay una forma, digamos, de establecer una comparación relativa. Sea como sea, pues siempre han sido experiencias traumáticas y dramáticas y transformadoras. Ahora voy a recorrer algunas, simplemente para pensar un poquito algunos efectos particulares que estos tuvieron. Y en realidad empiezo antes que la línea de tiempo anterior, porque la primera pandemia en la que tenemos un registro, digamos, documentado, escrito, es en Atenas, en el centro, digamos, de lo que se llama a veces la Grecia clásica, en el siglo V antes de Cristo. Probablemente lo que tuvieron fue fiebre tifoidea. Murieron 2/3 de las personas y es la razón por la que Atenas pierde la guerra. Eh, Así que tiene unas consecuencias, digamos, a nivel histórico gigantes. Está la famosa plaga antonina en el Imperio Romano, muere Marco Aurelio, uno de los, digamos, emperadores de Roma más conocidos y queridos por filósofos hasta el día de hoy. Y básicamente, como muchas de estas plagas o pestes, pues llegaban por, en este caso, militares que entraban, salían, venían de otras partes. A veces era una de las formas en que esto también se transportaba y obviamente por comercio, es decir, no muy diferente a hoy en día. Pues la famosa plaga del Imperio Bizantino de Justiniano que mencioné antes, mueren básicamente 50 millones de personas, 26% de lo que era en ese entonces la población mundial. Y es una de las razones por las cuales los historiadores consideran que además el cristianismo ganó mucha fuerza, pues porque las personas se volcaron hacia la religión, obviamente, además pues el imperio bizantino era el centro en ese momento del cristianismo en muchos sentidos. En Europa en el siglo XI, la lepra, que va a representarse muchísimo, pero es el momento en que surge un nuevo diseño de hospitales y esto va a ser recurrente a través de la historia. Cada vez que hay una pandemia así, se van a crear innovaciones, digamos, en no solo tratamientos, sino las formas mismas arquitectónicas de los espacios, de crear hospitales específicos para cuarentenas, otros para el tratamiento de enfermos. Y poco después surgen lo que llamamos las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos, que todos los conocemos porque son órdenes pues, que están aún pues, muy activas. Y sus votos son votos de pobreza, de estar en las ciudades, de acompañar a las personas muchas veces en la enfermedad, en su muerte y que traen, digamos, a la urbe, a las ciudades, que este es un momento en que las ciudades están volviendo, digamos, a crecer. Hay todo como una reurbanización de Europa en este momento. Y va a cambiar también, diríamos, la relación con el arte, con la religión y una relación, digamos, mucho más estrecha de servicio. Bueno, está la peste negra, que es tal vez la más famosa para todos nosotros, donde muere 1/3 de la población mundial a mediados del siglo XIV. Tiene muchos efectos. Eh, Uno que es muy curioso, que esto en realidad lo aprendí estudiando para esto y es que yo estudio sobre el Renacimiento, y es, por ejemplo, ustedes saben que los vikingos pues ya habían hecho exploraciones hacia Norteamérica, pues van a tener que dejar de hacerlo. Cada una de estas pandemias también causaba crisis económicas, sociales de muchos órdenes. Por otra parte, va a haber una revolución artística. Ahorita hablaré de una de las obras literarias famosas que aparece en ese momento y que se estructura alrededor de historias que se narran para pasar estos momentos tan duros, pero también en las artes visuales. Va a haber toda una reacción a este momento tan duro de la historia. Y es el momento en que aparece una primera legislación, digamos, estatal o gubernamental sobre el aislamiento físico. Es cuando les decía, hay también rebeliones al respecto. La gente tenía que quedarse en sus casas, además, años. Es decir, la relación con el tiempo era muy diferente a la nuestra también, en muchos sentidos. Si quieren, después en las preguntas hablamos un poco de eso. Acá simplemente les quería mostrar un mapa. Este artículo también especializado, muy interesante, donde se hace todo un estudio genético de esa famosa plaga de Justiniano bizantina, que también tiene varias oleadas, varios momentos. Se origina aparentemente en China y en Bizancio, que queda acá, es lo que hoy en día es Estambul y Turquía, duran oyendo años de la famosa plaga, pero como que creen que no les va a llegar. Bueno, finalmente un día les llega y dura 2 siglos.
Otra vez, no es para asustar a nadie, pero es simplemente para darnos un sentido de lo que era el tiempo y las diferentes dimensiones del tiempo. Varios de los científicos, escritores, los que hemos oído siempre hablar, vivieron casi todas sus vidas en medio de diferentes brotes, de plagas, de pestes, y pues el quedarse en casa era parte de lo que les tocaba hacer. Bueno, quería también traer una imagen de una de esas plagas que mencioné. En realidad es de la peste negra, es una imagen prácticamente contemporánea, entonces si se quiere, pues no haya fotografía, pero sería como lo más cercano en cierto sentido. Si ustedes buscan en internet es como la primera imagen que aparece, si se dan cuenta, pues son personas que están enterrando a otras personas, se están llevando, digamos, estos cajones a enterrarlos masivamente, o sea, no es el entierro de una persona, ¿no? Y quiero que se fijen en los rostros. Realmente el artista se ha preocupado no solo por representar la escena, sino que son personas que están acongojadas, están sufriendo, se ve la expresión en sus rostros. De nuevo, para nosotros a veces era muy abstracto, o yo misma de la humanidad que llevó finalmente al lugar pues donde estamos hoy en día también. Y lo que, como les digo, es darnos cuenta que también hay sufrimiento en los rostros de estas personas. También la comparo, aunque es una vista aérea, con otros instrumentos, tomada con un dron el año pasado de estos entierros también en masa que tuvieron que hacer en la ciudad de Nueva York. Pueden ver acá los cajones, es una imagen, digamos, muy dura porque además la sentimos nuestra, en nuestra época, hemos pasado cosas así también muchos de nosotros en estos últimos tiempos, fueron estas necesidades de varias ciudades que tuvieron que expandir realmente sus cementerios tradicionales, donde a las personas no se les permitió ir a enterrar a sus familiares, digamos, realmente muy dramático tener que vivirlo de cerca y tener que vivirlo, diría, como humanidad que estamos asistiendo a todo esto a través de imágenes en vivo, que es muy diferente a la vivencia de épocas anteriores donde no había imágenes en vivo. Si bien, como les decía, esta es una imagen producida a mediados del siglo XIV, aún está por ahí la peste, y además quería enfatizar esto, son los habitantes de una ciudad en particular en Francia que están enterrando Ah, no. ningún tipo de protección, digamos, contra la viruela, el sarampión, y básicamente va a morir el 90% de la población del continente. A lo largo de los siglos XVI y XVII terminan muriendo 60 millones de personas, que de nuevo es una barbaridad. Y otra vez, estudiando, porque vengo estudiando todo esto desde hace un año, pero estudiando para esta charla en particular, encontré este artículo que les comparto aquí, que es un estudio, digamos que varios de estos artículos son como resúmenes, ¿no?, de estudios de científicos especializados. Este es un estudio muy reciente, muy interesante, que considera que esto terminó afectando el clima global. ¿Por qué? Porque mueren 60 millones de personas, se deja de cultivar la tierra de un tamaño que se estima es como el tamaño de Francia. Eh, entonces, pues digamos que hay unos procesos de la naturaleza que se toman, digamos, esas áreas antes agrícolas, y esto va a producir una baja del dióxido de carbono en la atmósfera. Y eso a su vez, que es el contrario de lo que nos pasa ahora, ¿no? El calentamiento global, esto va a producir un enfriamiento del planeta. Y hay todo tipo de datos en ese artículo sobre cómo llegó una especie de mini de hielo que afectó muchas partes del mundo de forma simultánea. Me pareció, digamos, bien impactante otra vez hablando de múltiples dimensiones de las relaciones entre la humanidad y la naturaleza. Y ya un poco más cercano a nuestros tiempos, ya mencioné, les mostré varias imágenes de la gripa española, que es también la llamada H1N1, que hoy en día convivimos con ella, hay influencias
H1N1, lo que pasa es que en esos años pues era nueva y de hecho, y ahí muestro esos diagramitas, es básicamente una gripa aviaria que se le va a transmitir a los seres humanos, que a su vez la van a transmitir de nuevo a los cerdos, en este caso. Tengan eso en cuenta. Como mencioné antes, mueren más personas en esos 2 años que en la Primera Guerra Mundial. Hay 3 olas, 3 momentos distintos. Y digamos que esta gripa o esta influenza es el ancestro de todas las influencias pandémicas que ha habido en los siglos XX y XXI. No ha desaparecido. Les estoy dejando también un artículo y este enlace a la página de este especialista en lo que se llama arqueovirología, es decir, que estudia estas antiguas, digamos, virus. Fue quien, con su equipo, mapeó el genoma, mal escrito, perdón, de esta gripa del 18 y lo hizo a finales de 1990 y se dio cuenta que la gripa porcina, posteriormente, estaba relacionada, pues, perdón, con la H1N1. Esto se me está yendo para acá. Y esto es una cita de él, dice, aún estamos viendo en la era pandémica de 1918, 102 años más tarde. Lo que pasa es que no nos afecta como afectó obviamente a la población de ese momento. Y acá estoy resaltando las otras 3, digamos, pandemias grandes de este siglo que están relacionadas. La H2N2, que realmente es esta gripe aviaria que había con otra aviaria. Y entonces eso produce el H2N2. La del 68, llamada gripa Hong Kong, y luego podemos hablar de por qué a veces se asocian con lugares, y ahora les explico por qué está mal llamada la gripa española. Pasa algo similar, pero ya es la H3N2 y mueren también 1 millón de personas. Y la del 2009, que sí nos tocó a la mayoría, sino que apuesto que no se acuerdan en gran detalle, es familiar de todo esto porque recuerden que aquí en el 18-20 los humanos le pasamos a los cerdos esta, digamos, gripa. Pues aquí nos volvió y llamada gripa porcina y terminan muriendo 300.000 personas. Así que este es como el ancestro de pandemias del siglo XX que ahora conviven con nosotros como, digamos, gripas menores, aunque la influenza, como ustedes saben, pues sí, mueren personas todos los años por esto. Y tal vez la pandemia de nuestra era realmente es el HIV, identificada desde el 81, han muerto 35 millones de personas y como todos sabemos hay tratamientos antivirales, si bien no hay cura. Y pues quería simplemente mostrar imágenes de este artista norteamericano, Keith Haring, que murió en el 90 a causa de SIDA, y fue uno de los grandes, digamos, expositores de ponerlo de forma directa en palabras, en imágenes, de hacer afiches, digamos, es como arte, a través de un lenguaje popular que le pudiera llegar a todas las personas, rompiendo tabús, diciendo que lo más importante es el conocimiento, la ignorancia simplemente nos vuelve miedosos, si somos silenciosos, morimos, tenemos todos que actuar para luchar contra el HIV y el SIDA, y esta es una serie muy importante que hizo, que se llama Intercambiemos los miedos por hechos. Entonces, fíjense cómo resuena un poquito también con todas estas preguntas por los hechos, la posverdad, la distorsión de la información, cosa que se ha acelerado obviamente con lo digital. Bueno, y ahorita un poquito de pandemias que nos han transformado. Nos han transformado, como vimos, de maneras varias. Primero, en el arte y la literatura. Quería simplemente recomendar unas lecturas o contarles que varias de estas obras literarias famosísimas, como el Decamerón de Boccaccio, acá ilustrado en realidad en 1916 por un artista inglés, y lo que está ahí del Decamerón, que inicia con la historia de unos jóvenes en la ciudad de Florencia, que están ahí atrapados por la peste negra y deciden escaparse a las afueras de Florencia, como pasa hoy en día, muchas personas tratan de salir de las ciudades, de ir al campo, y empiezan a contar historias para entretenerse, para que pase el tiempo, para perder miedo, para pensar en otras cosas, para distraerse, si se quiere, ¿no? Para aprender de cosas nuevas. Y si alguno de ustedes lo ha leído, pues no, casi nunca lo lee completo porque es muy largo y son como 10 días con 10 historias contenidas en cada día, ¿no? Y pues cada historia pues va narrando cosas distintas, pero lo importante aquí yo creo es como
esta necesidad de contar historias, esta necesidad de refugiarse en la literatura, en el mundo de lo cómico. También son historias llenas de, digamos, situaciones cómicas donde hay una especie también de burla hacia la iglesia. Hay actos sexuales que se narran todo el tiempo, de monjes, de curas, de monjas. Hay una cosa muy libidinosa, es decir, hay como un juego también con los límites, en cierto sentido, que uno podría decir, bueno, esto lo exacerba además vivir en el límite entre la vida y la muerte. Pero ahí el sentido de humor es clave, que pensaría que también nosotros hemos sobrevivido este año, un poco gracias a veces al sentido del humor. Bueno, Shakespeare, un autor famosísimo en Inglaterra, va a pasar casi toda su vida entre una plaga y otra. Esas la pasaron en el siglo XVII, y una gran parte de sus obras las escribió así. Ahí les había dejado un artículo de qué escribió realmente Shakespeare durante la plaga. Pues escribió un montón de cosas y no se puede decir que escribió solo una. Y en todas sus obras hay alusiones a la plaga, no tanto porque elabore sobre esto, sino que momentos de la vida están puntuadas por la plaga. De nuevo, yo hasta no vivir esto este año nunca había entendido eso muy bien. Me parecía como algo súper abstracto. No entendía qué era eso, tampoco encerrarse. Esta gente duraba encerrada pues un montón de tiempo, como les decía, aislada para escribir. Y hay una lista de artistas para que los exploren, artistas que murieron durante las plagas, cosa de la que yo tampoco era consciente antes. Y eso que Tiziano es uno de los artistas que yo más he estudiado como historiadora del arte. No es tanto que hayan pintado sobre la plaga, bueno, Holbein sí, pero vivieron en esas circunstancias. Y Munch, que es el mismo artista del Grito, esa obra famosa que se reproduce mucho, sí muere justamente en la pandemia de 1918-20, al igual que Klimt, al igual que Schiele, y todos hacen como unos autorretratos de ellos mismos pasando por estos momentos tan difíciles. Digamos que hay una autoconciencia de esto. Bueno, el ejemplo más famoso, que seguro hay más, pero el famoso ejemplo de Newton, quien también en el siglo XVII, también en Inglaterra, pero ahí como estudiante de Cambridge, pues lo van a mandar a estudiar a la casa y le va a tocar quedarse 2 años, digamos, en casa estudiando, y ahí salen un montón de cosas, entre otras, pues el ejemplo más famoso de la manzanita que le cae en la cabeza, y de ahí surge pues esta ley de la gravedad, pero también experimenta con prismas, es cuando hace todas sus teorías también sobre la luz y el color. Y bueno, hay un articulito que salió al comienzo de nuestra pandemia, un montón de artículos como didácticos diciéndole a todo el mundo, toda esta gente se inventó cosas durante las pandemias, era una forma un poquito de consolarnos. Y ahí pues una imagen que encontré, el descendiente del árbol de Newton, que ahora sobrevive en otro lugar. Y otro lugar que es muy interesante para explorar es la arquitectura, sobre todo la arquitectura después de 1900, cosas que damos por hecho. Yo creo que de hecho esto debería ser una charla en sí misma y hay muchos expertos en el tema, pero solo quería como traerlo a colación, cosas que uno da por hecho. Por supuesto, los baños, los closets. Si ustedes van a casas antiguas no había closets. Hay una conciencia después de 1900, esto es antes de la pandemia de 1918 y 20, en realidad por los brotes de cólera que venían desde antes. Lo que pasa es que no hablé de eso hoy. Entonces se dan cuenta que hay que separar las cosas, que hay que mantener una higiene, crear closets para que la ropa no esté trayendo, digamos, cosas de la calle, o hay que de alguna manera desinfectarla. La noción del aire puro, que nosotros damos por hecho, de tener espacios abiertos, tanto espacios verdes en las ciudades, ¿no? Un diseño urbanístico, pues pensemos en nuestro espacio verde en la universidad, que tanto apreciamos. Todas esas son ideas modernas. De hecho, y ahí les dejé también varios artículos, de hecho, las escuelas se rediseñan, ahora les muestro una imagen, pensando totalmente en esto. Y hay todo un debate, además en la pandemia de 1918 y 20, de si abrir o no los colegios, que es muy interesante porque es como si estuviéramos repitiendo lo mismo, con que no hubiéramos aprendido de eso. Y la decisión en ese caso, mucho más que ahora, es que sí hay que abrir los colegios y que los niños van a estar más a salvo, de hecho, en los colegios, pero hay que rediseñarlos para que tengan grandes espacios abiertos, que haya mucha luz y que haya mucho aire libre. Cositas que también damos por hecho, las cerámicas blancas en baños, ahí les estoy mostrando un detallito, que claro, ahora no están de moda exactamente así, pero eso, si lo ven en alguna parte, es el resultado de los años 20.
y esas mismas cerámicas las vemos en hospitales, en ciertos espacios de transporte público, y es básicamente porque se podría ver el mugre, se podría limpiar, es una superficie fácil de limpiar. Y por supuesto, también el desarrollo de políticas de salud pública y de higiene pues, realmente crecen exponencialmente después de la gripa española. Antes, si bien había legislación, como les mostraba, leyes y decretos que le decían a la gente, usted no puede salir de la casa, o lo vamos a multar si no se pone la máscara, o si no hay aislamiento físico, etcétera. No había una idea, que es una idea moderna, de que la salud pública debe estar a cargo del Estado principalmente, que luego haya privados que aparezcan, que contribuyan, que ofrezcan alternativas, ok, pero que la salud pública sí realmente es un derecho y es un bien de todos. Eso no era claro antes para nada. Entonces, todos estos son resultados finalmente de estas pandemias. Aquí una imagen de uno de estos famosos colegios diseñados en los años 30 en California, donde hay todo este fenómeno, lo que llamamos arquitectura modernista. Fíjense, gran espacio abierto acá, clases al aire libre, y este lema de luz y aire, que de nuevo nosotros lo damos por hecho, asumimos que somos más saludables si tomamos sol, luz, aire libre, ¿no? Respirar aire fresco. Pero otra vez, estos son aprendizajes que hemos tenido gracias a las pandemias. Bueno, y ahora unos son un poquito más ligeras, que no sé si vieron esto el año pasado cuando empezó nuestra pandemia. Las buquete del vino, que me gusta el nombre en italiano, quiere decir ventanitas para el vino. En realidad, en Florencia hay más de 100 que existen, tienen este formato. Nunca se habían vuelto a usar, se empezaron a usar de nuevo el año pasado, pero surgieron en el siglo XIV en la peste negra. Entonces el año pasado, son fotos del año pasado muy chistosas, de unas manitos que salen, que entregan licor, que entregan comida para llevarse a la casa, que entregan un café, y pues nada, se reutilizaron un poco, pero pues sí fue un invento del siglo XIV en su momento para entregar el vino, ¿no? El vino que era como uno de los grandes productos de la ciudad de Florencia. Y bueno, y el año pasado también, ¿qué pasó? Hubo incluso la utilización de obras de arte como parte de una campaña de comunidad, digámoslo así, en las redes sociales del Quédate en casa del 2020. Tal vez reconocen obras famosas, el Guernica de Picasso, la Venus de Botticelli, una obra de Edward Hopper, este es un artista holandés, Vermeer, y esto es Leonardo da Vinci. Pues casi que no la reconocen porque faltan sus personajes principales, pero esta idea de vaciar obras pues hizo parte, digamos, de esta campaña. Sí, Beatriz, las ventanitas sí eran eso, ahora las volvemos a mirar. Pero esto pues digamos que yo creo que fue un ejercicio rápido, creativo, para poder como también distraerse, enfrentar la situación y moverlas por redes digitales. Y como mencioné antes, el humor que está por todo bocacho, que puede ser un humor negro también, pero el humor para enfrentar la dificultad, que aquí también hemos sido, digamos, nosotros mismos, como parte de una comunidad que ha tenido una experiencia única en el sentido con respecto a las otras pandemias, y es que lo hemos vivido en simultáneo y en digital, ¿no? Con la capacidad de circular información masivamente a través de redes sociales y medios que muy rápidamente nos llega la información. Entonces pensé en algunos ejemplos, desde los memes, ¿no? De hecho, con mi colega Marta Vives hicimos una charla de esto también, clases abiertas a finales del año pasado, donde hicimos una línea de tiempo. De pronto Germán la puede de pronto compartir ahí, que ese sí no la había traído. Pero hicimos una línea de tiempo, o también el enlace de la clase abierta, en la que hicimos una cronología del desarrollo de la pandemia y de la COVID-19 a través de toda una serie de imágenes que fueron apareciendo, nos fueron acompañando, fueron marcando también diferentes momentos. Yo creo que en unos años vamos a mirar para atrás y esto nos va a acordar pues de esta época que nos tocó vivir. Entonces pues hay desde el meme que toma un personaje famoso y hace este chiste, ¿no? Que también nos puede aplicar para ahorita, no decir dónde pasar la Semana Santa. Esto en el centro que les muestro, que es también de una amiga de Laura Wills, también profesora de la universidad, su familia a final de año, yo creo que muchos lo hicimos años viejos como si fueran pequeños COVIDs, o la COVID, digamos, como si fuera el virus en esta versión antropomorfizada,
con las coronitas, que ustedes saben que eso es lo que hace que, por eso es parte de los coronavirus, y en particular, pues esta se empezó a representar así. Creo que antes ninguno de nosotros, los no especialistas, sabíamos qué era eso. El hecho es que muchos hicimos años viejos, ¿no? Como un acto simbólico, como un ritual, mamás los hicimos a mano y luego los quemamos para pasar el año. Y uno de tantos chistes donde la Mona Lisa es la protagonista siempre, esta pues en la que trae el papel higiénico, que si se acuerdan, todo el mundo salió en pánico hace un año, en todas partes del mundo además, un fenómeno rarísimo, compraron, desabastecieron en los almacenes el papel higiénico, como si se fuera a acabar y como si esto fuera la gran necesidad del encierro. Entonces, eso claramente va a marcar pues esta época y es una forma de creatividad un poco diferente a la que hemos visto anteriormente, gracias de nuevo al mundo digital en el que estamos. Y como dije antes, también quería traerles cosas que hemos hecho aquí en la universidad, nuestros estudiantes, profesores y egresados. Ahí les estamos poniendo los enlaces. Esta es una exposición, en realidad es una galería con línea de tiempo, en la que hay obras que produjeron estudiantes, profesores y egresados del Departamento de Arte y otros durante estos tiempos. Entonces, pues también los invito a que lo conozcan. También hicimos esto, hay una pequeña galería de lo que podríamos llamar bodegones o naturalezas muertas. Y lo hicimos inspirados por estas dos jóvenes egresadas que hicieron estas obras que se llamaban sus objetos esenciales. Y objetos esenciales era, otra vez un poquito como la obra de Gwen John que les mostré al comienzo, es ver qué tenemos alrededor, cómo podemos recomponer, reimaginar finalmente, es una metáfora de volver a imaginar a partir de lo que tenemos a la mano. ¿Quién se habría imaginado tomar esos objetos cotidianos y hacer esto? Entonces, lo que ven a la derecha no es por artistas profesionales, somos muchos de nosotros de la decanatura que también participamos en esto y de hecho están bienvenidos. Si alguno lo quiere hacer, nos lo pueden mandar y lo ponemos en nuestra galería en la página web y obviamente pues con los créditos a cada autor. Y otro par de ejemplos que también ha demostrado en la clase abierta que hicimos con Verónica, que mencioné antes, sobre el arte no es amigo de la comodidad, donde también quería enfatizar un poco todo lo recursivo que se puede ser la izquierda, este artista que hace sobre estas, digamos, bolsitas de té, hace estos dibujos o imágenes preciosas en acuarela, que también son como efímeras, pero también nos hacen pensar en todo lo que se puede hacer con lo que uno tiene a la mano. Y a la derecha de una artista nuestra, de nuestra facultad, de una estudiante artista, que hizo esta bitácora, digamos, o este abecedario de la cuarentena en esos primeros días y la iba poniendo pues también en Instagram, le dimos permiso pues para subirlo a nuestra clase, también está en la clase abierta de la que mencioné antes, que hicimos con Verónica, y fíjense, pues es también usar el dibujo como un registro de lo que uno hace, pero también una invitación a hacer cosas. Entonces, ¿qué pasa si uno camina por toda su casa y la va midiendo? ¿Qué pasa si uno germina un aguacate o pasar el tiempo armando un rompecabezas o fotografiando rincones de la casa? Y por supuesto, esto ha producido nuevas formas de ver y relacionarnos en medio de este, digámoslo así, nuevo lenguaje visual que nos habita, que nos rodea y que nosotros producimos como espectadores y consumidores de imágenes. Me gusta la de la izquierda, en realidad viene de una miniatura medieval. La han usado varios de mis colegas historiadores del arte para hacer un chiste pues muy sencillo, y es que el zoom pues siempre ha existido, no solo ahora, mírenlo ahí está la prueba. O también esta reutilización de obras de arte para recordarnos sobre la cotidianidad que ahora nos toca, y pues en este caso no ir a embarrarla, es la última cena de Leonardo da Vinci, en la que pues Judas prendió el micrófono por error y todos lo están viendo, ¿no? O lo están oyendo más bien. Entonces esa nueva cotidianidad que nos ha tocado reinterpretada a través de obras de arte. Y por último, un último artículo, referencia que les dejo, que me pareció, son las primeras cosas que leí el año pasado, me hizo pensar pues mucho, es el testimonio de un psicólogo y su experiencia de hacer terapia desde el encierro y a través de las plataformas. Digamos que esto, evidentemente, y lo que él está diciendo, esto no lo puede reemplazar, ¿no? Y me hace un poquito pensar en las imágenes ante rostros de mis pacientes, me aparecen como una especie de simulacro de la intimidad. No hay la misma intimidad. Y se da cuenta de lo que pasa cuando uno está en presencia y uno observa a quien tiene al frente. Dice,
fíjense que en estas cajitas, aunque ustedes ahora volvieron a apagar las cámaras, uno está viéndose como enfocado, ¿no? Pero en la vida real uno está mirando hacia acá, hacia allá, pero todo eso hace que uno desenfoque y vuelva y enfoque, y uno puede en ese momento conectarse empáticamente, emotivamente, y bueno, básicamente él dice, me doy cuenta que la mitad de mi trabajo como terapeuta era el tener que confrontar esos rostros. Entonces empecé hablando también de esa relación con el pasado y el arte y su relación con el pasado, con la historia y con la memoria, en esa confrontación con el otro, con ese rostro que nos habla del pasado o ahora en el presente, y cómo eso genera, digamos, una empatía. Es un poco la paradoja de estarnos viendo a través de estos aparaticos. Y bueno, ahí les dejo unas referencias adicionales. Algunas pues ya habían aparecido por ahí, pero de nuevo es un poco para invitarlos a seguir explorando este tema, a saber que el conocimiento histórico nos empodera, diría yo, y nos transforma y nos hace ser más responsables con el futuro, no solo porque creamos que vamos a hacerlo mejor que nuestros antepasados, sino porque nos da una serie de herramientas para enfrentar esto de muchas maneras, con una mayor conciencia y con una capacidad creativa. Yo creo que todos tenemos, es cuestión de explotarla y ser más recursivos con eso. Voy a dejar de compartir para poderlos ver, ver si hay, y de nuevo, pues los invito a que prendamos las cámaras para podernos ver, para oír si hay comentarios, preguntas, para saludarnos, como decíamos al comienzo con Paola, pues esto es esa oportunidad de espacios que antes, hola Eliana, que antes hacíamos en presencial, y es como la sorpresa, pues fíjense, obviamente yo estoy dando la charla, no he visto bien quién estaba, es también la sorpresa de reencontrarnos, así que pues me alegra de nuevo verlos, y pues estoy también muy dispuesta a oírlos, a recibir sus comentarios, impresiones, precisiones, por ahí creo que está Marta también, que nos puede hacer las precisiones desde la microbiología y demás. Entonces, gracias, Aida. No sé si tienen preguntas o comentarios también, podemos simplemente hablar, conversar un poco sobre todo esto, que tanto habían visto algunas de estas imágenes, que tanto habían pensado en esto, que en tanto se han puesto a leer sobre esas pandemias. Lo pregunto auténticamente, pues porque como les decía, pues yo como historiadora del arte lo he hecho, pero yo no sé en general cómo cada uno pues se ha enfrentado a esto. Bueno, pues hola Patricia, Hola. hola a todos los compañeros que están acá, los compañeros de la Facultad de Artes y de toda la universidad. Un gusto verlos en un espacio diferente, qué chévere. Paola, que están haciendo esto, de verdad, me parece súper chévere. Afortunadamente me cancelaron una reunión que tenía y pude estar aquí muy felizmente, si no, no hubiera podido. Pues Patricia, súper interesante. Muchas de las imágenes que pasaste no las había visto. Y pues sí, lo deja uno mucho pensando. Me impactó mucho lo del cambio climático que hubo en esa pandemia que contaste en América, que hubo una mini era del hielo, impresionante. Y pues bueno, uno no se, yo creo que uno no se detiene a pensar cómo todo lo que pasa con nuestra raza humana impacta en el planeta totalmente. Pues que ahorita ha sido este cambio positivo, ¿no? Pues porque bajó un montón la contaminación, pero también estamos produciendo un montón de desechos que antes no producíamos, como son los tapabocas. Pues que también se pone uno mucho a pensar este tema. Sí, Marta, yo también pensé en eso, en los animales silvestres que empezaron a llegar a nuestras ciudades. Y pues al principio, como yo no sé si es que uno lo notaba más, ¿no? Pero como estábamos todos tan encerrados, los pajaritos, por lo menos en mi conjunto, se veían más, los copetones, se asomaba uno a la ventana, como le da uno miedo salir, se asomaba uno a la ventana y los veía caminando hacia los jardines del frente, cosa que antes no pasaba, porque pues por el miedo se escondían. Entonces esa reflexión me parece también súper valiosa, Patricia, como el planeta pues está totalmente conectado con lo que pasa con nosotros, o sea, somos sus habitantes, y lo que nos pase a nosotros pues afecta directamente pues todo el hábitat y el ecosistema. Pero súper chévere la charla, muchas gracias. A ti, no, de acuerdo, a mí eso también me impactó mucho, y no, como les digo, no lo conocía, pues ahí, pero sí, muy llamativo. Marta, no sé si vas a decir algo.
Sí, es que en realidad para los biólogos y sobre todo para los conservacionistas y los investigadores de cambio climático, las pandemias o esta pandemia en particular está muy relacionada con la intervención del hombre en los ambientes naturales. O sea, si se respetaran esos límites, pues sí, somos una especie, somos muy exitosa reproduciéndonos, no hemos entendido que hay que controlar también esa reproducción porque si no, los recursos no van a alcanzar. Y pues el tema es que si respetáramos esos límites y aprendiéramos a vivir con, en vez de ocupar el espacio de, muy probablemente esta situación, no quiero decir que no hubiera llegado, pero tal vez hubiera demorado más tiempo en llegar, ¿sí? Porque finalmente no es solamente con esta pandemia, es con otras epidemias que hemos vivido que se causan claramente porque el ser humano invade los espacios naturales. Lo hemos visto con el Zika, lo hemos visto en otros virus también que han aparecido en los últimos años. Gracias, Patricia. Me encanta, me Marta ha sido encantó tu mi charla. compañera de investigación en todos estos temas. Ahí tenemos varios todavía desde esta mirada justamente de la microbiología y la historia del arte, que descubrimos que ambas nos caracteriza el ver, el observar muy detalladamente con lentes o sin lentes. Y de hecho, pues Marta de pronto nos puede contar un poquito más de esto. Es también ser conscientes de cómo antes, si bien tomaban todas estas medidas de distanciamiento social y todo eso, no entendían de qué se trataba. No entendían que, pues, que había microorganismos invisibles para nuestros ojos, ¿no? Entonces yo no sé muy bien qué era lo que se imaginaban, pero le atinaban a ciertas cosas, ¿no? Le atinaban a que había que mantener distancia, lo de lavarse las manos sí solo se entendió en el siglo XX, ¿no? Eso lo descubren en el siglo XIX realmente, ¿no? La microbiología y la epidemiología realmente se desarrolla ahí, ¿no? Y también volviendo a la naturaleza, cuando mencionaba en el siglo XII hay toda esta reurbanización, ¿no? En Europa. Después, digamos, está la caída del Imperio Romano, luego, digamos que no hay como urbes tan grandes, con esa repoblación, por ejemplo, la peste bubónica o la peste negra, la traían las ratas, no directamente, sino a través de las pulgas, que picaban a la rata, pues me lo imagino así, Marta me puede corregir, y luego picaban a los humanos, ¿no? Sí, pues antes todas las explicaciones para las enfermedades infecciosas eran esotéricas, como le digo yo a mis estudiantes. Entonces eran los malos espíritus, o eran las miasmas, o eran, sí, todas esta pues interpretación de una realidad que todavía no se podía explicar con, con digamos, evidencias. Y, pero pues igual es muy interesante porque llevaban a lo mismo. Tenemos que alejarnos de la persona que está enferma y hay que protegerse. Yo creo que todos hemos visto esas imágenes, sobre todo de los médicos que se ponían unas máscaras muy, muy conspicuas y se cubrían completamente para ir a visitar a los enfermos. Y lo otro que también vivimos cuando, por ejemplo, empezaron las fiebres hemorrágicas en el África, cuando empezó el ébola, que tampoco se sabía qué era lo que sucedía, la estrategia era cerrar las villas, los pueblitos. O sea, nadie entra, nadie sale. Y pues lo que vemos con esta pandemia es que a pesar de toda la tecnología y el avance científico, las estrategias para contener las infecciones y evitar la dispersión de los microorganismos siguen siendo exactamente las mismas. ¿Sí? Hemos avanzado en las vacunas, afortunadamente el tiempo récord en que se logró esta vacuna no se hubiera logrado si no hubiera habido un cuerpo de investigación muy preparado y mucho trabajo preliminar para poder hacer esto en este tiempo, que realmente es un tiempo récord. Iba a decir, si ven otras pinturas del siglo XIV, lo que pasa es que no alcancé a encontrarlas para hoy, los médicos salen como, no solo con máscaras, con unos picos así gigantes. Y es por lo que pensaban que los malos olores, ¿no? Era esa teoría del miasma que acaba de mencionar Marta, era lo que producía pues la peste, ¿no? Entonces también había unas estrategias pues muy chistosas. Entonces cuando vean pinturas con una gente como con los picos gigantes, es eso. Eran los médicos de la época. Sí, recuerdo mucho que en África hay unos árboles muy bonitos
que se ven como verdosos en el tronco. Y la gente local les dice el árbol de la fiebre. Y lo que las personas creían era que estando cerca de ese árbol uno se enfermaba, le daba fiebre. Y eran fiebres recurrentes, y etc. Y resulta pues que en realidad lo que sucede es que es un árbol que crece en zonas pantanosas, requiere mucha humedad para poder crecer. Y pues en zonas pantanosas hay mosquitos y los mosquitos transmiten la fiebre. Entonces, pues esa es como la relación de causalidad que hemos entendido con la biología, con la ecología, con la epidemiología, con la medicina, que pues antes tenía otra explicación, pero se conserva todavía el nombre del árbol de la fiebre. Se nos congeló Patricia, creo. Sí, se nos congeló. Nos alcanzó a contestar el mensaje de José Leonardo. Ya volví. Cambié con el rollo, lo seguía oyendo. Creo que Liana volvió a alzar la mano. Hay que dejarle prender el micrófono. Germán. Listo, ya. Patricia, hablando como de pintores, yo recuerdo que una obra que vi de un pintor que pintaba como niños huérfanos español, yo no sé si es Velázquez, algún pintor que pintaba muchos niños huérfanos, pero no sé si esos niños se inspiraba, yo no sé si esos niños eran huérfanos de alguna peste o de alguna guerra. Ahorita escuchando, yo decía, muchos se han inspirado pues en las pandemias como tal, pero también pues en todo lo que pasó después. Y me imagino que muchos niños huérfanos quedaron de mucho de todo eso. No sé si ese que yo estoy pensando son huérfanos, creo que es Velázquez, no sé, un español. ¿Son huérfanos de una peste o de una guerra? Sí, muy buena pregunta, que además la va a conectar con la que nos está haciendo Andrés Felipe Sierra en el chat. Dice, ¿qué expresiones de denuncia o representación de desigualdades sociales, económicas o discriminaciones asociadas a las pandemias han encontrado en pinturas? Entonces, conectando un poco con lo de Eliana, que sí creo que te refieres a niños representados por Velázquez, creo que lo de Velázquez y el siglo XVII es más porque en lo que se llama el barroco hay un sentido, voy a decir algo un poco anacrónico, pero como un realismo social. Hay un interés por representar lo social, no en términos de la denuncia, como lo pensaríamos nosotros en términos, en un sentido moderno, sino es más como una forma de crear empatía, de que las personas se reconozcan como en esos que aparecen retratados, que somos todos humanos. Porque se quiere como acercar, digamos, el arte al espectador. O sea, el barroco es muy de eso. Entonces yo diría, esos niños no necesariamente son como huérfanos de un acontecimiento en particular, sino creo que es más la realidad social que se hace evidente en la pintura de la época, que antes no era, porque la pintura tendía a idealizar, ¿no? Entonces creo que es un fenómeno general. Y con respecto a lo que dice Andrés Felipe, es interesante porque lo hemos encontrado, de hecho, con la investigación que hemos hecho con Marta, pero más en caricaturas. En memes actuales, por ejemplo, y caricaturas, lo que pasa es que no, pues no lo traje hoy porque era como otro énfasis la charla, sí hay ese como eje temático, ¿no? Como, bueno, como así que quedes en casa si necesitamos trabajar. Si es que quedarse en casa en Colombia no es lo mismo que quedarse en casa en Francia, donde hay unas ayudas del Estado a unos niveles que acá no tenemos. Entonces, cuando nos damos cuenta y uno analiza, compara las curvas del quedarse la población en casa entre, digamos, Europa y América Latina, aquí nunca nos quedamos tan guardados en casa, ¿no? Y eso obviamente, pues es porque responde a una realidad social. Entonces hemos visto, digamos, caricaturas, memes, que además son lenguajes que vienen, digamos, de abajo hacia arriba, desde la ironía, que sí lo cuestionan. Digamos que las grandes pinturas, obras de arte, en general, fíjense que tampoco hablan de esto de forma directa, por lo menos no en el pasado. Y cuando sí lo representan, son como representar como el momento, como de testigo, ¿no? De un momento muy específico, como ese que les mostré de los habitantes de Tournai enterrando a sus muertos. Hay otras que representan a las personas con plaga, pero de hecho como rechazadas, ¿no? Como aisladas, pero como con la gente les tenía miedo, ¿no? Como decía Marta, pues la gente pues tenían mucho miedo, entonces pues producían como esa distancia, ¿no? Entonces no es que fueran denuncias, yo creo que eso es un sentimiento mucho más moderno y contemporáneo, de hecho,
como desde la empatía, ¿no? Y desde considerarnos como todos como parte de una sola humanidad, ¿no? Ahora, en términos, ahí les mostré las obras de Keith Haring y si hay otros artistas, sobre todo, que van a también hacer activismo en torno a hacer conciencia sobre el HIV y el SIDA. Eso sí, hay varios que hacen esto, pero históricamente no ha habido eso, ¿no? Y es más ahora a través de caricaturas, que yo creo que ese es un tema bien interesante. De hecho, se las iba a traer y luego se me olvidó. Hay unas caricaturas muy interesantes en 1920 aquí en Bogotá que también denuncian, sobre todo también es los recursos que se estaban destinando para poder sobrevivir en medio de esto, ¿no? Entonces hay unas caricaturas que también confrontan como al Estado, al que está a cargo del dinero versus las personas, digamos, más pobres que están siendo más afectadas. Sí, también creo que eso hay que revisarlo justamente en medios masivos, en periódicos, podríamos, digamos que hay un montón todavía por investigar. Todos esos artículos que les mandé es porque en el último año todo el mundo se ha dedicado a esto, ¿no? Pues seguro había unos especialistas que venían haciendo tesis, investigaciones sobre las pandemias. Hay toda esta línea, digamos, de arqueovirología, y de historiadores, por supuesto, pero realmente yo creo que este último año se ha movido esto muchísimo más y hay un montón de cosas por investigar. No sé si tengan algún otro comentario o reflexión. Parece que no. Bueno, pues también estaban diciendo por aquí que claro que les dejamos la presentación, también esto queda grabado, lo vamos a colgar donde ponemos nuestras como clases abiertas de la facultad, yo le mando el enlace a Paola y como ustedes se inscribieron, pues también les mando la presentación a través de Paola. Muchas gracias, decana. Bueno, pues Bueno. mil gracias. A todos ustedes por estar aquí hoy, me encantó verlos y verlas, reconocer Gracias. varias caras. Muchas gracias, un saludo muy especial nuevamente pues de nuestra directora Karina, de todo el equipo de gestión humana. Gracias por este espacio, decana, muchas gracias también a tu equipo de comunicaciones y de apoyo que hace posible pues también todo esto, la conexión, en fin. Y nos vemos en la próxima, los esperamos y muchas gracias por participar. Chao, cuídense mucho. Hasta luego, lo mismo. Gracias, Marta. Gracias, Marta, muchas gracias.